¿Qué papel tiene que tener la universidad en esto? Es decir, tanto con comunidades autónomas como con ministerio, ¿qué papel puede jugar la universidad a la hora de definir planes de este tipo? Pues mira, sorprende mucho y además hay grandes problemas a la hora de que los profesionales especialistas se muevan de España a países de la Unión Europea. Solamente está reconocida y se homologa la especialidad de matrona. Vamos a decirlo así porque es bastante más sencillo y todos nos entendemos. El resto de las especialidades no tienen un reconocimiento en Europa, con lo cual también el modelo nuestro de formación de especialistas, a pesar de que es estupendo, es fantástico, es maravilloso, pero es un perfil que nos hemos fijado en el de los médicos, el sistema MIR. ¿Qué pasa? En Europa las especialidades de enfermería están vinculadas a la universidad, con lo cual eso genera también pues bastante disonancia a la hora pues de movilidad entre profesionales. A mí me da muchísima lástima cada vez que, acogiéndose a acuerdos de estudios que tenemos con universidades europeas, hay profesionales que se están formando como especialistas allí y que no se les puede dar la réplica en España, no pueden hacer esa movilidad. Hay que derivarlos y contando con la buena predisposición de algunas unidades docentes de formación a que los acojan para poder hacer rotaciones internacionales. Si la universidad hubiera estado presente en ese modelo de formación, sería mucho más sencillo. Por otro lado, al especialista se le reconoce el que puede acceder al tercer grado, a los doctorados. No hay ningún problema, sobre el papel está. Pero ¿qué pasa? Que también con esa dispersión que tenemos en las unidades docentes, hay en unidades docentes que sí tienen formación en investigación, pero en otras unidades docentes, pues no vamos a decir que es inexistente, pero vamos a decir que, bueno, pues que tiene bastantes carencias. ¿Qué pasa cuando se presentan esos proyectos de investigación, esos currículum en la universidad para hacer el doctorado? Pues que la mayoría, en Madrid, afortunadamente, nuestras unidades docentes, si necesitan créditos de investigación adicionales, suelen ser pocos. Pero hay en otras comunidades autónomas que vienen, pues que se necesitan muchos créditos adicionales de investigación. ¿Eso qué supone? Que el profesional al final abandona, porque es una carrera de obstáculos. Yo hay una cosa, si me permite, sí, moderador, que discrepo con Lourdes, entrañablemente. Bien, eso nos gusta. Porque sobre dos cosas que se han comentado. Una, en el reconocimiento a nivel europeo de las especialidades. Es cierto que la única que aquí está reconocida como especialidad, pero que en otras zonas no es una especialidad de enfermería como es la de obstetricia y ginecología matrona, sino que es una disciplina aparte, es una carrera aparte, ¿vale? Entonces tiene una directiva específica que le permite hacer, igual que con el título de enfermero de cuidados generales, un reconocimiento automático a nivel europeo. Pero el resto tiene su reconocimiento. ¿Qué ocurre? Que al no haber un sistema único, no tenemos un reconocimiento automático para toda Europa. Podría ser un modelo de decir, oye, vamos a intentar que en Europa exista el número, el catálogo de especialidades más o menos igual para que haya un mejor reconocimiento. Bien, eso puede ser un paso. Pero hoy por hoy es muy difícil y la discrepancia es que sí que se reconoce, lo que pasa que es un proceso distinto solamente con matrona, que es la que tiene la directiva europea. Y el segundo punto sobre que nos hemos fijado en el modelo médico para desarrollar nuestras especialidades, no es que sea el modelo médico, es decir, iniciaron los médicos un sistema de residencia que hemos adoptado todas las profesiones sanitarias, no es una cuestión de enfermería y medicina, psicología, farmacia incluso, es decir, hay otras especialidades que han optado por el mismo modelo. ¿Qué modelo? No el universitario, sino un modelo residencial que conjuntamente Ministerio de Educación y Ministerio de Sanidad han puesto en marcha. Será mejor o peor que otros modelos donde efectivamente se hace la especialización en la universidad, pero no es que hayamos copiado un modelo. Es más, yo diría, ahora los médicos se están dando cuenta, están
retrocediendo en algunos pasos que dieron en cuanto a la superespecialización que tenían. Tenían un montón de especialidades, el catálogo de especialidades en medicina es muy amplio y se están planteando la troncalidad. ¿Por qué? Porque están viendo que, claro, no se puede hacer especialista del dedo gordo del pie derecho, porque es que eso el sistema no lo puede soportar. Mientras que enfermería optó por un sistema mucho más troncal, por así decirlo. Luego incluso podremos comentar si el catálogo se debe ampliar o no ampliar, pero el modelo es distinto. En nuestro modelo es un modelo mucho más amplio en cuanto a la capacidad de la enfermera especialista, porque tenemos solo 7 especialidades, 6 en pleno desarrollo académico de momento, no en el área asistencial, y por lo tanto difiere un poco, y yo creo que está haciendo ver que a los médicos que es mucho mejor hacer un programa formativo troncal que le dé mucha más versatilidad. Entonces yo creo que la universidad tiene mucho que aportar. Es cierto que el decreto, ya desde el decreto del 1393, donde se dijo en una disposición adicional que para todas las disciplinas, no solamente enfermería, no podían desarrollarse másteres en la universidad que coincidieran con una especialización. Es decir, no puede existir un máster en obstetricia y ginecología matrona, porque lo prohíbe la norma y por lo tanto cada uno tiene su ámbito competencial, pero bueno, hay que hacerlos compatibles. Si me disculpas, sí, por supuesto. Estoy plenamente de acuerdo, pero realmente estarás de acuerdo conmigo que habría que buscar ese punto más de encuentro entre la universidad y las unidades docentes, digamos, profesionalizantes, que yo no digo que no sea el modelo idóneo, el que, bueno, pues si es una especialidad profesionalizante, bueno, pues la forma de hacerlo es eso. Pero realmente, si en nuestras competencias a nivel básico y a nivel de especialidad son la asistencial, la docente y la investigadora, habrá que potenciar esa capacidad investigadora de los especialistas, que además puedan tener un acceso normal, como se tiene desde cualquier otro máster, a los doctorados, porque además también tenemos un serio problema con el recambio y la formación de los futuros profesionales, que son la base de los especialistas. Si no tenemos suficientes doctores en la disciplina, la universidad nos cierra las puertas y entonces es una pescadilla que se muerde la cola. Vamos a tener a la vuelta de... Espero que no pase nunca, pero si seguimos en la dinámica en la que estamos y bueno, pues no hay algún tipo de solución, creo que en 15, 20 años la formación va a ser bastante precaria. Con lo cual, no solo no vamos a tener especialistas, sino que vamos a tener dificultades para formar enfermeros. Sí, perdona, yo solamente puedo puntualizar un poco el tema que has preguntado, en qué ámbito se tendría que dar una solución al tema. Yo creo que el ámbito es el Consejo Interterritorial, no puede ser otro, pero claro, el Consejo Interterritorial va a tomar la decisión. Mientras tanto, hay una serie de actores que tienen que participar en el debate sobre el modelo y creo que ahí tienen que estar todos los actores implicados, tanto el sector profesional como el sector académico, como el sector que representan las organizaciones sindicales, porque también tiene un componente a nivel de puesto de trabajo, de condiciones laborales. ¿Y qué es, sobre todo, sobre qué deberíamos debatir en ese modelo? Pues en ese modelo tenemos que debatir, y ya ha salido, por ejemplo, en atención primaria, independientemente de que tiene que ser un modelo no totalmente inalterable, porque se tiene que ir adaptando a la evolución demográfica de la población española y se tiene que ir adaptando a los cambios que se produzcan en el sector sanitario, que es un sector que está en continuo cambio y desarrollo, cambio tecnológico y cambio en conocimientos. Bueno, pues el ejemplo que quería poner es atención primaria. Tendremos que debatir si realmente la atención primaria tiene que estar dotada solamente con enfermeras especializadas. Ya hablaremos en qué año llegaremos a dotar a la atención primaria todo con enfermeras especialistas. Pero mientras tanto, ¿qué vamos a hacer?
¿Qué camino vamos a seguir? ¿Atención primaria todo enfermeras especialistas o dentro de la atención primaria va a convivir la enfermera generalista y la enfermera especialista? Y otro gran debate fundamental es la famosa especialidad médico-quirúrgica. Hay que darle ya una salida. Tal como está concebida y como en su día se tenía la idea, parecía que toda la atención especializada iba a estar dotada por enfermeras especialistas. Yo creo que es algo que es inviable, pero habrá que solucionarlo. Y todavía seguimos esperando que el Ministerio de Sanidad, que es el mayor responsable en el tema, nos diga qué modelo quiere pretender. Lo que sí, y por lo que apostamos, es que no puede ser un modelo que se imponga. Tiene que ser un modelo de consenso entre todas las partes. Precisamente, Laura, ¿qué papel tienen que jugar los estudiantes en esta discusión? ¿Tienen que ser meros receptores de un plan que se haga o tienen también algo que aportar acerca del futuro de la profesión? Puesto que los estudiantes somos el futuro, creo que deberíamos de aportar y el poder hacerlo, porque muchas veces al ser estudiantes como que se nos veta. Y eso no creo que debe ser así, porque al final el modelo que se va a discutir es el modelo que vamos a hacer nosotros en un futuro. Por lo tanto, deberíamos estar en esa mesa para hablar sobre ello. Se ha comentado también el papel del interterritorial. La ministra anunció para enero un interterritorial específico sobre plazas MIR. También se ha hablado de crear más planes, se ha hablado de hablar en globalidad del modelo de asistencia. En este interterritorial se debería incluir también la situación de enfermería o nos centramos en MIR y en el problema de falta de médicos. Va con doble intención esta pregunta. Por ejemplo, Sara. Yo respondo. Yo respondería diciendo juntos pero no revueltos. Es decir, si llevamos... Yo no estoy nunca en un consejo interterritorial y no sé cómo es ni cómo discutirán. Pero vamos, viéndolo a nivel más de calle y más de día a día, ¿no? Si en un consejo interterritorial se llevan los problemas de los MIR y los problemas del EIR, estoy segurísima que solo se hablaría de los MIR, porque acapararían todo. Terminan acaparándolo todo. O sea, lo digo por la propia experiencia, Comunidad de Madrid, tema de familiar y comunitaria, de cómo se va a coger el modelo, médicos y enfermeras. Tenemos 18 médicos y 2 enfermeras, una de ellas yo, con lo cual o uno se subía como, perdonadme la expresión, casi encima de la mesa para hacerte oír, o si no, ellos acaparan lo suyo porque son muchos, ¿no? Entonces, yo, si en un consejo interterritorial la señora ministra quiere hablar de los especialistas, yo la pediría que, siendo egoísta, no creo que lo haga, pero al menos que hable. Que si quieren hablar los médicos, que hablen para ellos, porque es que si no al final no se va a solucionar lo nuestro, vamos, eso lo tengo yo clarísimo, ¿no? O sea, van a acaparar, si van a estar 1 hora, 45 minutos de los MIR y 15 minutos de los EIR, y ya luego los FIR y los PSIR ya no lo quiero ni contar, esos a lo mejor no llegan ni a 2 minutos, ¿no? Yo sería... Ahora, el Consejo Interterritorial, antes de que ellos den una solución, las comunidades autónomas tendrían que preguntarnos qué necesidades tenemos. Es decir, nuestra consejería tendría que hacer al menos algo muy somero y unos deberes, preguntar qué necesidades tenemos, como antes decía, y, ¿no? Pues habrá que ver las necesidades por áreas, por zonas, para saber qué es lo que se necesita. Madrid, por ejemplo, no tiene creada ninguna plaza de enfermería de salud laboral. Y de geriatría lo tengo por ahí, no sé si son 8, pero vamos a ver, si tenemos más de 400 residencias geriátricas y cómo tenemos 8 plazas nada más que de geriatría. O sea, es que no tiene razón de ser. Y lo que decía antes Paco, es decir, tenemos 3.000 y pico enfermeras en los centros de salud y tenemos, no sé si llegan a 30 y tantas plazas. O sea, crean las plazas y las unidades docentes y crean un número que a mí como enfermera y como secretaria general del colegio, el que me diga, no, es que hemos sacado 35, 60 plazas, no me dice nada, oiga, pero si es que no se ajusta a la realidad, es que a lo mejor necesito
100 plazas de geriatría y 20 de familiar y comunitaria, precisamente porque mirando al futuro, a lo mejor ahora mismo necesito familiar y comunitaria, pero dentro de 5 años, por lo que decía Mago, se están jubilando los que estamos ahí y se tienen, pero ahora mismo resulta que tengo descubierto la geriatría. Entonces, mientras eso no se paren a sentarlo, es hablar por hablar. Yo necesito, voy a crear, pero eso es perder luego el tiempo y el dinero, a mi forma de ver, ¿no? Sí, eso es. Hay una propuesta concreta que hicimos nosotros al Ministerio. Sabéis que firmamos un acuerdo con la ministra ya en el año 2013, conjuntamente la Mesa de la Profesión Enfermera, el sindicato SACE y nosotros, y le planteamos precisamente que lo suyo sería hacer una conferencia para hablar precisamente de esto, de las especialidades, porque en el seno del Consejo Interterritorial. Y precisamente para hablar del modelo. Porque ahora lo único que podrían discutir en el Consejo sería qué avances están haciendo cada uno, pero nosotros en enfermería no estamos en el mismo nivel ahora mismo que los médicos para hablar exactamente de lo mismo. Nosotros ahora mismo, y viendo un poco el panorama de cada comunidad autónoma, vemos que primero hay diferencias incluso salariales de qué está pagando cada comunidad autónoma a una enfermera, si le paga como especialista. Si ha definido cuáles son, si ha catalogado ya los puestos de trabajo como tal, o previamente si ha definido ya, incluso si ha sacado normas donde estén las categorías profesionales de especialista. Que si vemos el panorama que hay, pues salvo Canarias, Murcia, Valencia, que son un poquito las más avanzadas, el resto van a cuentagotas estableciendo la categoría profesional de especialista. Es decir, es que ni siquiera están reconociendo que existe un enfermero especialista. Entonces, empecemos la casa por los cimientos, no vayamos más arriba. O van al Consejo Interterritorial con las normas creadas, donde están las categorías profesionales de todas las especialidades, o si no, no tienen nada que decir. O sea, ¿cómo van ellos a abordar un tema de generar puestos de trabajo si todavía ni siquiera han reconocido esa figura? Por lo tanto, yo creo que hay una labor muy importante primero de concienciación, y por eso la necesidad de hacer esa conferencia que proponíamos conjuntamente el sindicato SASE y nosotros al Ministerio, es decir, hablemos del modelo y de la creación de las categorías profesionales, de la definición de los puestos de trabajo y las competencias que tienen que hacer esas personas. Y además, al hilo de lo que él está diciendo, de repente me ha venido a la cabeza pues un tema que salió el año pasado en una reunión paritaria entre las consejerías de Sanidad y Educación. Y es que, claro, tenemos un serio problema también, y es que dependiendo de qué comunidad autónoma y dependiendo de la voluntad de quien hace en ese momento los baremos, no puntúa lo mismo el ser enfermero especialista en ninguna comunidad autónoma, con lo cual tenemos además un desbalance importante, no hay las mismas oportunidades. O sea, ya ni siquiera para acceder a una plaza de enfermero generalista con el título de especialista. O sea, es que ya estamos partiendo de un error de concepto. No se barema igual en todas las comunidades autónomas. Y vamos, ya por supuesto que para qué vamos a entrar en otras cosas de, bueno, pues si tienes este título de especialista, pues cuando llego al hospital, vale, que te contrato como enfermero generalista, pero te voy a intentar ubicar en la planta, bueno, pues de psiquiatría, o voy a intentar ubicarte en neonatos si eres especialista en pediatría. O sea, ya eso vamos a obviarlo, porque desde luego no se tiene para nada en cuenta. Precisamente, y nos vamos acercando ya al final del debate, quería preguntarle a Laura si la motivación para hacerse especialista actualmente es suficiente, si los estudiantes están motivados para hacerse especialistas. Pues eso depende un poco de la persona, pero en un principio, hablando en general, no creo. Me refiero, hay muchísimas plazas, hay muy pocas plazas para el gran número de opositores que hay.
Entonces eso te puede asegurar, no te asegura el estar estudiando muchísimo, que al fin y al cabo es tu profesión y es lo que te gusta hacer, pero no te está asegurando absolutamente nada. Y luego al llegar a tu centro de trabajo y que no se te reconozca, pues eso también desmotiva mucho. O sea, sí que es necesario que se reconozca, o sea, en el próximo modelo que sea, que se tenga también en cuenta eso, el reconocimiento a ello. O sea, el tema salario, reconocimiento, porque luego al final, por ejemplo, en pediatría, o por ponerte una especialidad o en un centro de salud, al final especialistas hay pocos. Son todos enfermeros generalistas. Son enfermeros generalistas que simplemente han salido de la carrera y se han puesto a trabajar ahí. Pero una persona que ha estado estudiando años o meses o el tiempo que le haya llevado para luego al final hacer absolutamente lo mismo, al final es tu trabajo, y ser reconocido igual que la otra persona, pues desmotiva. Perdóname un segundo. Por supuesto. Quería responderle a la alumna. A ver, te voy a contar algo y te voy a decir que muchas veces, y Lourdes lo sabe porque voy a las universidades y hablo con vosotros. Tenéis un concepto los jóvenes de los que ya estamos entrados en años y llevamos trabajando, que si no se ha hecho una especialidad no tenemos ni idea. Y bueno, puede ser que algunos no sepamos, ¿vale? Pero yo te voy a poner mi ejemplo por no ir más lejos. Yo he solicitado la especialidad de familiar y comunitaria, yo no he hecho la especialidad. Pero desde el año 86, cuando la Ley General de Sanidad, yo ya trabajaba. Y trabajaba de APD, que probablemente vosotros no sepáis lo que es. Pero el APD es la base de la familiar y comunitaria. Es el asistente público y domiciliario. Evidentemente, tú terminas tu carrera, terminas tu especialidad, has hecho 6 años. Cuando tú termines, yo llevaré 45 años trabajando, de los cuales 35 he estado en familiar y comunitaria. ¿Tú crees que tú vas a saber más porque has estado 2 años más? Probablemente tú lo que vas a saber más, te lo digo yo, te lo estoy personalizando, pero todo personalizo. ¿Qué es lo que le digo a los estudiantes? Es, evidentemente, a mí me ganáis en nuevas tecnologías. En las TIC a mí me ganáis. Pero claro, en habilidad, en conocimientos, a la hora de tratar al usuario, y de recursos para tratar a cualquier persona, cualquier paciente en domicilio, es muy raro que nos vayáis a... Por eso hay un concepto que tenéis que quitar, y yo se lo digo a las universidades, son 4 años, 2 años de especialidad. Vale, tenéis derecho a un puesto de trabajo como especialista, evidentemente que os lo habéis ganado, pero eso no implica que queráis que a la gente que lleve más de 10 años y más de 20 años trabajando se la eche a la calle. ¿Vale? Vosotros sois el recambio, igual que hemos sido nosotros el recambio de los ATS o de los practicantes. Pero tened en cuenta que 20 años, 30 años de experiencia sirven de algo. Los hay que somos malísimos, regulares o buenísimos, como vosotros. Pero el que un papel no implica muchas veces el mayor conocimiento. Si quieres responder, Laura. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, porque luego al final la enfermería es práctica. Claro. Y en eso estoy absolutamente, totalmente de acuerdo contigo, pero yo lo que me refería es a la hora de 2 enfermeros que salen este año de la carrera, me estoy poniendo en ese caso. Vale. 2 enfermeros que salen a la vez de la carrera, uno estudia una especialidad y otro no. Y luego al final los 2 acaban en el mismo puesto de trabajo. Sí, eso así, no. a eso es a lo que me estaba refiriendo yo. Sí, me encanta este debate porque estamos viendo otra cara más de los problemas que conlleva la implementación de las especialidades de enfermería. Por eso vuelvo a repetir, aquí no podemos dejar a nadie de lado a la hora de diseñar ese modelo de especialidad de enfermería, porque podemos diseñar un modelo, en teoría, que se pueda llevar a que más o menos cubra las necesidades del sistema, pero luego hay que ponerlo en práctica, y cuando hay que ponerlo en práctica nos podemos encontrar con este problema, que se va a dar, pero que yo creo que para solucionar este problema, que también se ha dado, que yo lo sufrí, yo soy diplomado en enfermería, y cuando nos incorporamos a los centros sanitarios,
los antiguos ATS decían, mira, aquí vienen los mini médicos, ¿qué pasa? ¿Que nos vais a enseñar? No, si hay un periodo de convivencia, pero ese problema se va a dar. Se va a dar un problema que es, por ejemplo, se incorpora una enfermera especialista en un dispositivo que está diseñado para que todos sean especialistas, pero mientras tanto van a tener que convivir la enfermera especialista con la enfermera general y haciendo las mismas funciones. Bueno, pues eso, en los ámbitos negociadores, donde se negocian las condiciones, habrá que darle una solución. ¿Para qué? Para no enfrentar a dos enfermeras que ambas tienen todos sus derechos. Entonces, hay que conjugar muchos factores y esto no se puede solucionar de la noche a la mañana. Entonces, yo creo que hace falta un pacto de Estado en donde estemos implicados todos los agentes para llevar a cabo e implementar de una vez las especialidades de enfermería. Un comentario y pido que sea breve porque estamos ya... Solamente una cuestión, que es cierto que se ha puesto encima de la mesa algo que no ocurre solamente en nuestra disciplina, sino en otras también, cuando otros que tenían un título, pasó con los maestros y con otra serie de profesionales, en este caso, al poner en marcha una serie de especialidades, nos dimos cuenta de que efectivamente había mucha gente que llevaba trabajando en ese ámbito y un reconocimiento tienen que tener. Hacen falta tutores para tutorizar la formación. Qué mejor que alguien que lleva muchísimos años y se le reconozca esa figura, ¿no? Entonces, yo creo que se trata de mantener un equilibrio entre las posibilidades que hay que darles a nuevas generaciones, porque si no, no tendrían trabajo hasta que no nos jubilemos nosotros, y eso tampoco puede ser, y también reconocer el trabajo que vienen haciendo muchísimas personas que no han tenido, es que no han tenido la posibilidad de hacer la especialidad, no es que no han querido, sino que no han tenido esa posibilidad. Y en los ámbitos de negociación, igualmente, pues a lo mejor hay que pensarse mucho el tema de las bolsas de trabajo, si deben existir tal cual están, para que una enfermera sirva de chica para todo, como decimos nosotros, o realmente se empiece a focalizar la atención en una definición primero del puesto de trabajo y que se ocupe ese puesto de trabajo con quien tiene las competencias para hacerlo. Entonces, al final se trata todo de un equilibrio entre nuevas generaciones, antiguas generaciones, posibilidades de trabajo y convencimiento de que no vale una enfermera para todos, sino que tenemos que empezar a ser conscientes de que vamos a definir unos puestos de trabajo específicos y a dotarles de el que tenga las mejores competencias. Para cerrar este bloque, Lourdes, si quieres... Sí, además es que estoy de acuerdo en lo que se está diciendo. Vamos a ver, lo primero me tengo que sentar. ¿Qué perfil de enfermera es el que necesito? Y una vez que tengo definido el perfil de enfermera que necesito, que será cambiante de año a año, seguramente, voy a convocar esas plazas con esos perfiles profesionales y voy a dotarlos del profesional formado para ello. Evidentemente yo, como Sara y como Paco, también pertenezco a esa generación en la que, bueno, además nos veían a los diplomados como el coco y, bueno, pues lo pasamos bastante mal. Yo soy anterior. Bueno, tú entonces eras de las que decías que éramos el coco, ¿no? Ya la soy grado. Una tiene sus años. Claro, ¿qué pasa? Que no se puede quitar del medio a todas esas personas que llevan muchos años. Yo accedería, si es que algún día sale, a la de médico quirúrgica, porque todo mi recorrido en asistencia fue en cuidados intensivos, estuve 18 años. Creo que, en fin, algo de experiencia habría ahí. Y te voy a decir una cosa, la enfermería, llegas a ser enfermera con práctica, efectivamente, pero llegas a ser una enfermera excelente, especialista o no, con conocimiento. Y el conocimiento se adquiere leyendo y estudiando y haciendo una práctica basada en la evidencia. Siempre, en cualquier ámbito, y especialmente cuando estamos intentando generar conocimiento a nivel especialista, que por eso es tan importante y hacemos tanto énfasis desde las universidades en la necesidad de que cada vez haya más especialistas que accedan a los doctorados, que tenemos ese déficit, un déficit muy importante.
Voy a pedir una última conclusión a cada uno de los ponentes. Os pido muchísima brevedad porque ya estamos fuera de tiempo y en este caso empezamos por Laura. Pues como conclusión de este debate, creo que es necesario el aumentar las plazas, el aumentar el reconocimiento de las enfermeras especialistas y el que los estudiantes estemos también presentes a la hora de crear el próximo modelo. O sea, el hecho de crear un modelo nuevo está muy bien, o sea, creo que es adecuado porque se necesita, porque luego al final la enfermería no se puede estancar. La enfermería tiene que seguir su paso, al igual que otras titulaciones, igual que la vida. Entonces, por ello, pero en el próximo modelo, creo que los estudiantes, ya que somos el futuro, deberíamos estar presentes en él. Muchas gracias. Francisco. Sí, bueno, pues es inaplazable el apostar ya de una vez por el modelo de especialidades de enfermería, pero de manera efectiva. No basta con la creación en un boletín de una comunidad autónoma de la creación de la categoría, no, ya hay que implementarla. Y si realmente hay problemas en el diseño, pues revísese y hagamos un modelo que permanezca en el tiempo y vuelvo a repetir, que sea adaptable a las necesidades de la sociedad. Sara, ¿cuál es tu opinión? Pues enlazando con la última frase de Paco, que son las necesidades de la sociedad, en base a las necesidades de la sociedad actual habrá que adecuar los puestos en las especialidades, ver esas necesidades y dependiendo de esas necesidades de salud, que como decía Laura, van cambiando porque es un continuo los cuidados, habrá que adecuar el número de plazas, pero evidentemente con un reconocimiento, eso sería la primera, un reconocimiento de las especialidades, pues si no, no tiene ningún sentido. José Luis. Pues yo diría que dejemos de engañar ya a la población, al sistema, a los profesionales, convirtamos esto en una realidad por parte de todos. He dicho desde el principio que lo que necesita el sistema sanitario es un análisis en profundidad de su modelo de asistencia sanitaria, que la población también se comprometa, porque si estamos convencidos todos de que tenemos que ir en una línea de trabajo, pues la pongamos en marcha. Y recordar que nosotros ya hemos dicho desde hace tiempo que este modelo está agotado, se rompe por todos sitios, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la práctica profesional incluso, de los ratios, de cualquier cosa que analicemos, estamos viendo que ahora mismo necesita una revisión en profundidad para pasar del curar que decimos nosotros al cuidar, ¿no? Por el modelo que ahora mismo tenemos de población. Y en concreto 4 o 5 cosas que son necesarias. En primer lugar, la convocatoria de la prueba excepcional de la especialidad de familiar y comunitaria, la aprobación o el rediseño de la especialidad de médico-quirúrgica, como queramos hacerlo, la unificación de criterios a la hora de hacer la retribución en las comunidades autónomas, en la generación de puestos de trabajo, la catalogación de esos puestos, incluso analizar si es necesario abrir vías excepcionales, además de las que ya se han creado, para que realmente haya una masa crítica importante de enfermeros especialistas. Hay gente que se le pasó la oportunidad y todavía no ha sido puesta en marcha la especialidad ni los puestos de trabajo y ya se les ha cerrado la puerta a esos profesionales que llevan tanto tiempo trabajando en determinados ámbitos. En definitiva, yo creo que por la seguridad de los pacientes tenemos que generar un modelo que cree confianza tanto al sistema, a los profesionales como a la población, para que haya muchos especialistas, pero que sepan hacer qué. Y finalmente, Lourdes. Pues me toca de alguna manera cerrar y estoy de acuerdo además con todo lo que se ha dicho aquí. No es posible hacer un nuevo modelo de especialidades sin contar con todos los actores. Las administraciones, los profesionales, los estudiantes, los trabajadores, los agentes sociales y de una vez por todas sentarnos tranquilamente y dejarnos de lado mis intereses particulares, no. Esto nos jugamos mucho, nos jugamos el futuro
de nuestra sanidad, y no solamente de nuestra sanidad, sino de la salud de nuestra población. ¿Qué modelo de salud queremos? ¿El que tenemos en este momento, que es bueno, pero francamente mejorable? ¿O queremos, bueno, pues seguir anclados en este, bueno, vamos a echar parchecitos y no tomar decisiones? Las decisiones pasan por sentarse, ver cuáles son las necesidades reales de la población y adecuarlas a la profesión, pero para eso hace falta diálogo y sentarse con una mirada serena y desde todos los ámbitos, sanidad, educación, todos. Muchísimas gracias, Lourdes, muchísimas gracias a todos y a todas. Para cerrar, bueno, decir que como os habéis vislumbrado en este debate, pues es un tema con muchas aristas. Hemos hablado de Europa, hemos hablado de la dimensión estatal, hemos hablado de comunidades autónomas, incluso de barrios. Hemos hablado sobre quién debe participar en este debate, en esta creación del nuevo modelo, e incluso se ha atisbado un pequeño conflicto generacional. Con lo cual podemos ver que estamos ante un tema complejo que seguro que dará mucho que hablar en 2018. Sin más, desearles a todos un feliz año y nos volvemos a ver en un nuevo debate de Sanitaria 2000.